Hola chicos, ¿cómo andan ustedes? En esta oportunidad les estoy poniendo a disposición un video tutorial correspondiente a la a la lámina número 7. En este video lo que desarrollamos es la representación en perspectiva isométrica explotada de un conjunto de piezas. ¿M? Por lo tanto, aprendemos varias cosas. Lo primero que aprendemos o reforzamos, porque ustedes ya en teoría lo saben, es el dibujo en perspectiva isométrica. Lo segundo que estamos aprendiendo es a cómo representar un conjunto de piezas de una manera muy particular, porque estamos ubicando cada una de las piezas en la posición que debería tener en relación a ese conjunto, y está complicado porque aparte es en perspectiva. Además, al ser explotada, también tiene esta carga de información que me muestra la forma en que se desplaza o la forma en que se ubica, cómo se aproxima cada una de las piezas al conjunto. Así que bueno, em, que espero que el video les sirva. Cualquier duda que tengan me la van transmitiendo a través del correo electrónico. Bueno, vamos al dibujo entonces. En esta imagen estamos viendo la lámina que corresponde a la lámina modelo número 7, que sería la perspectiva isométrica de la morsa, pero una perspectiva especial porque es una perspectiva explotada, digamos. Bueno, como toda perspectiva isométrica, acá tenemos un sistema de eje soporte que está definido de la siguiente manera. Las verticales en la perspectiva siguen siendo verticales, y el diedro, que está constituido por los planos superiores y los planos laterales, está desfasado en 120 grados. Estos representan aristas de ese diedro. O acá vemos que, por ejemplo, entre la vertical y este eje tenemos 120 grados, pero podríamos haber dicho que entre este eje y la horizontal tenemos definido 30 grados. ¿Mm? Bien, como digo, nos vamos a apoyar en este sistema de ejes. Ustedes ya saben el uso de la perspectiva isométrica, pero por ejemplo, fíjense que todas las que son verticales, esta, cualquiera de estas dos líneas, ¿eh? Son todas verticales, y las que forman 90 grados con esta vertical, por ejemplo esta, la de abajo, esta cortita, esta, corresponden a una paralela a este borde, ¿m? Y por el contrario, las que son perpendiculares a este borde y a este borde, o sea, son paralelas a esa línea. Por ejemplo, esta que está acá, esta. ¿Mm? Bien, entonces vamos a empezar a tomar un sistema de ejes sobre el cual anclar todo el dibujo. Y a tal efecto vamos a adoptar un sistema de eje que pase por la pieza número 1. Quiere decir que vamos a empezar dibujando la pieza número 1. Todos los dibujos deben ser realizados en minadura, sin apretar la punta al momento de dibujar, porque esto va a estar sujeto a sucesivos borrones. ¿eh? Entonces arrancamos, como dijimos, por la pieza número 1. Fíjense, vamos a empezar a trazar un sistema de ejes. Acá se lo voy a mostrar más adelante. Ese sistema de eje va a corresponder, esas líneas amarillas corresponden a estas líneas amarillas que están acá. ¿eh? Es un sistema de eje de la pieza número 1. Acá lo tenemos más visible en amarillo, igual acá. Para que se den una idea de por dónde vamos a arrancar. Eso que está en amarillo es por lo primero que vamos a arrancar.
empezamos definiendo la ubicación con respecto a los bordes. Entonces vamos a tomar este punto inferior a una distancia paralela al borde de 80 milímetros y a una distancia paralela al borde inferior también de 80 milímetros. Y vamos a encontrar este punto. Desde ese punto vamos a trazar una línea a 120 grados con respecto a la vertical o, lo que es lo mismo, a 30 grados con respecto a la horizontal, a esta horizontal que es paralela al borde inferior. Trazamos esta recta. No necesariamente tiene que tener los 100 milímetros de entrada, pero trazamos una recta, después medimos 100 milímetros y borramos lo que esté de más. Pero este eje vamos a empezar a darle 100 milímetros. Una vez que desde este punto que hemos encontrado a partir de los 80 y los 20, trazamos esa recta que tiene que tener 100 milímetros. Igual, desde este punto trazamos una vertical hacia arriba que tiene que tener 80 milímetros, hasta ese otro puntito, en azul. Desde ese punto en azul trazamos otra, también a 30 grados, por ende paralela a esta, pero en este caso tiene que tener 140 milímetros. Y si hemos hecho bien las cosas, la inclinación de esta surge de unir este punto con este punto, ese punto con este otro punto. También la trazamos y no nos va a interesar la medida, pero debemos hacerlo bien. Este dibujo depende de que se haga todo con detalle. Entonces trazamos una paralela por acá, una paralela por acá, a partir de esto, de este punto y luego unimos. Esa sería la primera etapa. Bien, ahora vamos a empezar a construir el perfil que vimos al último. Fíjense, sobre este mismo punto trazamos una, ahora no lo he dibujado como un eje porque no es un eje, pero trazamos, así como trazamos esta a 30 grados con respecto al horizontal, hacemos lo mismo pero para el otro lado. Y sobre esa vamos a tomar, tenemos dos opciones, o medimos desde ese punto que habíamos encontrado antes, desde aquí hasta aquí, una distancia de 21 milímetros, y para un lado y para el otro, o directamente marcamos sobre un costado 21 milímetros, clavamos un compás en el punto que habíamos encontrado al principio y desde ahí trazamos un arco de circunferencia para encontrar este otro punto. Y así comenzamos definiendo el borde inferior de esta pieza. Pasamos al que sigue, acá ya está definido ese borde que tiene 42 milímetros. La lámina la vamos a hacer con las medidas reales. En realidad, las medidas deberían ser deformadas porque yo no lo voy a ver en escala natural con las mismas medidas, pero a los efectos de simplificar, el dibujo lo vamos a hacer con las mismas medidas que figuran en la lámina número 1. Entonces, desde aquí hasta aquí, 42, con el punto central a la mitad de esto. Por los otros 4 vértices del sistema de eje trazamos también paralelas. Una paralela a esta, por acá y por acá. Y vamos a ver cómo ahora prácticamente sin tener que tomar medidas, vamos a ir encontrando las dimensiones de los otros bordes. Fíjense, desde este punto que encontramos en el extremo de la línea que trazamos de 42 milímetros, levantamos una vertical y tiramos paralelas a esta para un lado y para el otro lado. Entonces, al momento de trazar por este extremo esta vertical y esta vertical, trazamos la vertical, ya veremos hasta dónde llegamos. En realidad llegamos hasta que se encuentren con estas que habíamos trazado antes. Bien, entonces levantamos una vertical por acá hasta que se corta con la que habíamos trazado antes y ahí tenemos un punto. Hacemos exactamente lo mismo, por este extremo trazamos una vertical hasta que se corte con esta y tenemos el otro punto. Tenemos ese punto, ese ya lo tenemos a partir de los extremos de la recta de la base y ese punto. Desde ese punto también trazamos paralelas al eje y ya hasta que se corten con esta y habremos encontrado este punto
ese punto que está acá, este punto que está acá, y hacemos lo mismo a partir de estos que hemos encontrado, que acabamos de encontrar recién, trazamos paralelas a este eje. Entonces, hacia un lado y hacia el otro. Y cuando se encuentren con esta, habremos encontrado ese punto, este punto, este punto. Finalmente, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos con el eje. Ahora unimos este punto con este de acá abajo y este que está acá con el que está aquí arriba. Y va tomando forma la pieza número 1. Fíjense que acá esta y esta ya la tenemos, esta y esta ya la tenemos. Por eso está dibujado en color negro ahí. Bien, esta también la podremos ver, no, miento, esta no la dibujamos en color negro todavía. Bueno, paso seguido vamos a empezar a darle formita al perfil, seguimos con la formita del perfil. Fíjense, sobre esta y sobre esta vamos a tomar desde abajo hacia arriba 4,5 milímetros de un borde, lo tomamos sobre este eje que acabamos de trazar, sobre este borde que acabamos de trazar, y hacemos lo mismo en este otro extremo, de 4,5 para arriba. Lo mismo hacemos acá arriba, 4,5 para abajo, 4,5 para abajo, y encontramos los puntitos estos que están marcados en azul. También sobre este eje, ese sí eje, a partir de esta intersección, tomamos una distancia de 7,5 para abajo, al igual que acá. De abajo hacia arriba, 7,5 milímetros. El alma del perfil, para darle forma al alma del perfil, sobre este eje, perdón, sobre ese borde, tomamos 2 milímetros para un lado, 2 milímetros para un lado, 2 milímetros para el otro. Acá lo he hecho sobre un solo costado. Pero lo mismo, tomamos 2 milímetros desde acá hasta acá y 2 milímetros desde acá hasta acá. Lo mismo hacemos abajo, de acá hasta acá. No haría falta marcarlo, simplemente a partir de estos 2 milímetros, de ese puntito y este puntito que encontré, trazo paralelas al eje amarillo para un lado y para el otro. De tal modo que quedarían definidas esta línea y esa línea. Bien, a partir de esto vamos a unir directamente este punto con este punto. Y desde acá este punto con este. Abajo exactamente igual. Este punto lo vamos a unir con este. Y después este punto que está acá lo vamos a unir con este. Vamos a la lámina que sigue. Y nos va a quedar esto. Las que estamos explicando recién eran estas. Ahí no llegan hasta este punto porque yo las he recortado, pero era hasta el punto que está tomado sobre el eje. Al igual que esta, hasta el punto que está tomado sobre el eje. Yo he recortado el trámite que falta de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Por qué? Porque no, ahí no va nada. Entonces yo vengo desde este punto hasta este que está acá, pero llego solamente hasta esta recta. Al igual que del otro lado. Lo mismo hice acá arriba. Yo vine desde este punto que había definido hasta este que está en el eje, pero no lo he continuado a la recta hasta aquí. Este punto y este punto surgen de encontrar esta recta con esta otra línea que había trazado. Al igual que del otro lado, esta recta con esta que había bajado a los 2 milímetros para un lado y 2 milímetros para el otro. Bien. Y va cobrando forma el perfil. Fíjense que ahora al intersectar las líneas que tienen la inclinación del 14% con
el espesor del alma, desde este punto trazo una paralela al eje, hasta que se encuentra con la proyección del alma sobre el borde inclinado. Eso lo vamos a retomar ahora. Fíjense, empecemos de acá arriba. Estos puntos y estos me definen el ancho del alma y el encuentro del faldón del 14%. Desde este punto y desde este trazo paralelas al eje este que está acá, al eje amarillo. Trazo para un lado, trazo para el otro. ¿Y las extiendo hasta dónde? Las extiendo, ya veremos hasta dónde. Cuando encuentro los 2 milímetros que hay de acá para allá y los 2 milímetros que hay de acá para acá, por ahí trazo paralelas a este borde. Cuando tengo trazado esta y esta, donde se encuentran, me van a definir los puntos desde donde yo voy a trazar desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá, siguiendo el mismo procedimiento que el caso anterior. Lo reitero. Habíamos encontrado que este punto y este punto surgen de la prolongación de la línea que va desde aquí hasta este que tengo acá. Llega un poquito antes. Lo podría hacer llegar hasta acá y después recorto o borro lo que sobra. Bien, usando ese criterio, yo tracé desde este punto también, desde este que tengo acá, tracé una paralela al eje amarillo de aquí arriba. Y esta paralela la extendí. ¿Hasta dónde? Hasta donde se encontrara esta paralela con el otro eje amarillo que bajaba hacia allá. Al encontrar este punto, uno este punto con el que tengo acá y me da esta recta. Hago lo mismo desde este punto hasta este que tengo acá y al unirlo me da esta recta, que yo ya vemos cómo encuentro estos bordes, ¿no? Pero vamos por partes. Bien, de la misma manera, por este punto que tenía arriba, yo había trazado una paralela al eje amarillo. Fíjense, acá está. Esta verde y esta otra, esas líneas verdes, habían surgido de trazar por este extremo y por este extremo unas paralelas a esta. O sea, ya las tenía. Bien, entonces, también desde este punto que encontré, trazo una paralela al borde superior y donde se cortan con estas otras, va cobrando forma la parte final del perfil. Este va cortando en diagonal. Entonces, donde se cortó esta recta con esta, encuentro este punto. Donde se cortó esta recta con esta, encuentro ese otro punto. Ese punto lo uno con este que está acá y me da esta. ¿De dónde sale este punto? De la intersección de este eje, del eje este, con la recta que viene a partir de este otro puntito que habíamos tomado a los 7,5 milímetros. Trazamos uno por ahí y se va para arriba y se encuentra con el eje que baja acá. Ese punto era el que uno con este extremo y el que uno con este otro extremo. Y sigue cobrando forma el perfil. Lo mismo acá abajo. Esta y esta, ¿de dónde surgen? A partir de este extremo que tengo aquí, y a partir del extremo que tengo acá, trazo paralelas.
a la línea amarilla entrecortada, al eje. Esas paralelas se van a extender hasta que se encuentren con esta y con esta. Y ahí vamos a encontrar sucesivamente este punto y este punto. Lo mismo hacíamos abajo. Desde este punto que habíamos definido, los 7,5 milímetros hacia arriba, trazo una paralela al eje, que sería esta recta que tengo acá. Y cuando se encuentra con la amarilla que baja acá, entrecortada, línea de trazo, junto con esta definen este otro punto. Desde ahí me uno con este, desde ahí me uno con este y defino esta recta y esta recta. Podría llegar hasta acá, sí, pero yo la recorte porque en realidad llega hasta el alma. Bien. Y va cobrando cada vez un poquito más de forma. Fíjense que yo acá he transformado las líneas visibles en borde visible y la línea oculta en línea oculta. Esta sería una línea oculta. Acá la pienso, ni siquiera la dibujo, la pienso en línea de trazo. No hace falta que la hagamos en línea de trazo, pero es para que vean ustedes que es un borde oculto. El eje no lo borro. Y ahí están definidos los bordes ocultos. Y finalmente acá voy a representar los bordes visibles. Si ustedes comparan esta con esta, la diferencia va a estar en que todos los bordes en amarillo, en rojo, línea de trazo, yo los he borrado. ¿Por qué? Porque en la lámina que estamos haciendo, en la perspectiva isométrica, estamos dibujando solamente los bordes visibles. Bien. Bueno, hemos dibujado el IPN, parte del IPN, con la inclinación que corresponde y en la posición que corresponde. Ahora vamos a dibujar los portamordazas, que son esta pieza y esta que está acá. Y vamos a tratar de dibujarla casi simultáneamente para asegurarnos la coincidencia de la altura de las piezas. Explotar significa que esta que está acá estaría desplazada en la forma en que realmente se puede desplazar, o sea, según este eje. Vamos al dibujo de la pieza. Vamos a empezar dibujando unos daditos, todo lo que está en verde. Vamos a prolongar el eje de la pieza número 1, dibujado en color amarillo en punto y trazo, supongamos. Esto no es punto y trazo, pero trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Lo vamos a prolongar a partir de este puntito que tengo acá, lo vamos a prolongar hacia arriba y sobre ese eje vamos a tomar 12 milímetros hasta ese punto, 12 milímetros y luego 30 milímetros. Tanto tanto a partir de este punto como el de los 30 milímetros vamos a trazar paralelas a esta, o sea, paralelas a la horizontal a la recta con la cual arrancamos, que correspondería a los 120 grados con respecto al borde izquierdo. Trazamos paralelas respecto a este borde, que serían esta y esta. Bueno, una vez que tenemos esto, pensamos en la dimensión que tiene este borde. Nosotros acá le vamos a dar 64 milímetros de largo. 32 para un lado, 32 para el otro. En la pieza real tiene 63,5, pero no vamos a tener forma de medirlo eso. Entonces directamente en la perspectiva vamos a tomar
64 en lugar de 63,5 y vamos a tomar para un lado 32, para el otro lado 32. Bien. Al tomar 32 para un lado vamos a encontrar ese puntito y al tomar 32 para el otro lado vamos a encontrar ese puntito. Desde esos puntos bajamos verticales y se van a encontrar con las horizontales que pasan por la recta a los 12 milímetros. Y vamos a definir este otro puntito y ese otro punto que tengo acá. Muy bien. Sobre esos puntos que acabamos de encontrar, trazamos paralelas ahora con respecto a esta línea de eje. O con respecto a estos bordes, que son todos paralelos. Tratemos siempre de tomar siempre una de modelo para trazar las paralelas, porque si yo para encontrar esta, primero trazo una paralela a esta y después desde esta llevo una paralela hasta acá, si comete algún error, los errores se van sumando. Entonces, si trazo paralela, trato de buscar siempre a partir de la misma recta trazar la paralela. Por lo tanto, trazaría una paralela con respecto a esta por ese punto, pero ¿qué pasa? Esa la voy a extender, no la voy a dibujar un pedacito nomás. La voy a extender hasta el fondo, cosa que ya me dé simultáneamente, el borde este de 12,5 y el borde este de 12,5 y me evite cometer errores en la ubicación desde esta otra pieza. Entonces vamos a trazar esa paralela desde esta arista que acabamos de encontrar. Tomamos 12,5, hacemos una marquita, ahí tenemos 12,5. Desde esos 12,5 tomamos 200 milímetros, vamos a llegar hasta acá, y desde esos 200 milímetros tomamos otro 12,5. Y ahora estamos dibujando, como decía yo antes, estamos dibujando simultáneamente esta pieza y esta. Bien. Al encontrar estos 12,5, trazo una vertical que se va a encontrar con esta otra en este otro punto. Por esos 12,5 también trazo esta y se van a encontrar con los 12,5 de acá. Y voy a ir encontrando sucesivamente este punto y el que está abajo, a partir de haber tomado esta medida. Voy prolongando rectas hasta que se encuentren sucesivamente. Estoy dibujando casi un cubito que no tiene medidas iguales, pero estoy dibujando el cubito, una piecita, un paralelepípedo, digamos. Bien. El correspondiente a esta pieza tiene cierta medida, el del fondo tiene otras medidas distintas. Fíjense, acá yo le doy desde aquí hasta aquí 30. Acá el fondo va a tener desde acá hasta abajo 32. Falta la parte inferior, ¿no? Pero bueno, hacemos exactamente lo mismo. A partir, yo me vengo, imagínense que yo llegaba hasta acá, a marcar los 12 de los 200 y de acá 12,5 y a partir de ahí bajaba, tomaba 32 desde acá hasta aquí, 32, hago una marquita, desde esa marquita trazo esta paralela a los 200 que venían arriba y por los 12,5 bajo acá y voy encontrando este otro punto. Y así sucesivamente voy trazando paralelas, otras paralelas. Esta, fíjense que este borde, el que viene desde aquí hasta aquí, es continuidad del mismo que teníamos acá. Fíjense que estos dos se prolongan para mantener el mismo ancho. El ancho que yo tengo acá tiene que tener también 64, de acá hasta acá. ¿Ven? Ahí tiene 64. Bien, vamos a completar el dibujo. Desde este punto, yo voy a trazar una recta que va a llegar directamente a esta arista que está acá. A ese puntito.
¿eh? Y después, por este punto, voy a trazar una paralela a esta, que he definido. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Desde este punto, voy a unirme a esa arista. Y después, por este otro punto, voy a trazar una paralela a esta recta. Y así comienzo. Acá ya está hecho. Desde ese puntito que tenía acá, me uní a ese extremo del IPN. Y acá hice exactamente lo mismo. Desde este puntito que tenía acá, me uní al vértice del IPN. Y después tracé una paralela a esta, la tracé por este punto hasta encontrar esta. Del otro lado hice exactamente lo mismo. Tracé una paralela a esta por el puntito que tenía acá arriba y me dio por resultado esta, que se extendió hasta encontrarse con el IPN, acá abajo. Y de este otro lado igual. Esta la extendí hasta encontrar el IPN. Fíjense que acá yo ya las he dibujado como línea de trazo porque quedan en la parte de atrás, ocultas. Y acá vamos a ver cómo terminamos de construir la pieza de atrás. Lo que está en verde acá, yo ya lo estoy poniendo en negro para ir definiendo la forma. Fíjense, voy a bajar, prolongo el eje, desde aquí arriba. Ese puntito que tenía acá, ojo, cuando elijan ese puntito que tenía con respecto a esta y el eje, desde ese punto trazo una paralela a este eje y me va a quedar un eje por acá arriba, que es el que tengo aquí. Muy bien. Cuando se encuentra el borde de la pieza acá arriba, sería el encuentro con esta recta. Justamente desde ahí bajo una vertical que me va a servir como línea de soporte para terminar de armar la parte de abajo de esta pieza. Donde se corta esta que pasa por el centro, fíjense que justo va a pasar por el centro ahí. No hace falta que yo mida el centro. Si yo trazo una paralela al eje desde aquí abajo por este extremo, me tiene que coincidir justo por el centro. Sobre esta, a partir de la línea de borde inferior de la figura anterior, a partir de esta, voy a tomar 5 milímetros desde este punto hacia abajo y hago esa marquita. Por esa marquita trazo una nueva paralela a estos bordes, o a este, o a este, por ejemplo. Trazo esta recta a 5 milímetros para abajo, mido 5 milímetros. Luego, desde este borde, desde este puntito que tengo acá y sobre este borde, voy a tomar 27 milímetros para un lado, 27 milímetros para el otro. Fíjense que sobre esos 27 que tome de acá hasta acá, encuentro ese punto y encuentro ese punto. Y el borde final de la pieza, por este punto trazo una paralela a todos los otros bordes y me define esto. Este borde que está acá. En este caso va a estar oculto, pero no importa. Y finalmente, ¿qué voy a hacer? De acá hasta acá, ¿cuánto tengo? Desde acá hasta acá tengo también los 12,5 que tenía acá arriba. Se mantiene el espesor, fíjense, eso es espesor. Bien. Acá en la parte inferior, también desde ese puntito, trazar una paralela a este borde, o al eje, que es lo mismo, por más que el eje pase por acá arriba, pero es paralela. Y me está dando el espesor. Acá tengo 12,5 también. Y de acá hasta este punto que no está, porque está superpuesto con este borde, también tendría que tener 12,5. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a unir
ese encuentro con este punto que está acá. Este encuentro con ese punto que está acá. Este final o encuentro con ese punto. Y este otro no lo vamos a dibujar directamente porque queda oculto. Bien, pasamos a la lámina que sigue para ver cómo va quedando. Ahí uní los bordes que faltan. Desde acá hasta el que dije. Y así. Por este otro puedo trazar una paralela directamente a este. Y acá queda así, oculto. El trámite que va desde acá hasta este otro queda oculto. Superpuesto con este otro. Bien, y acá empiezo a dibujar la plaquita que va apoyada sobre la superficie del IPN y que se suelda a esta pieza. Fíjense que se las voy a mostrar acá arriba. Sería esta plaquita que viene acá, que va soldada a la pieza número 3. Va una plaquita soldada a la pieza número 3. Esta sería la pieza número 4. La pieza que va por debajo de esto. Y es la que apoya sobre la superficie que se desliza sobre la morsa. ¿Cómo la vamos a dibujar? Nuevamente sobre esta recta que teníamos antes en rojo, ahora que aparece en verde, sobre esta recta que habíamos tomado los 5 milímetros, bueno, ahora vamos a tomar, ya teniendo dibujada la pieza total, el portamordaza total, vamos a tomar otros 5 milímetros. No es el espesor de esa plaquita, pero nosotros le vamos a dar directamente 5 milímetros para que nos sea más sencillo tomarlo, a dibujar la pieza. Entonces tomamos otros 5 milímetros más abajo. Desde esos 5 milímetros más abajo, si se fijan, si tiene la pieza esa, la plaquita esta, tiene 40 milímetros, una de las medidas de 40. Entonces nos vamos a tomar desde este nuevo puntito que bajó a 5 milímetros, nos vamos a ir para acá 20 milímetros y para acá 20 milímetros hasta encontrar ese punto y ese punto. Por tanto, por estos que encontré acá, que también están a 20, y este, me voy a ir con paralelas al eje amarillo hacia el fondo también. ¿Cuánto? Fíjense, acá nos vamos 62,5. La medida de la pieza en realidad es de 60. Pero nosotros, acá va una parte de soldadura, entonces para evitar eso, para evitar tener que dibujar la parte de la soldadura, directamente le damos 62,5 en lugar de 60. Esta pieza, como dije, la pieza número 4 tiene 40 por 60 de largo. Fíjense, es la plaquita esta. Perdón, estamos acá. Dijimos 5 milímetros. Desde ese punto o desde este nos vamos 20 para allá, 20 para allá. Y obtenemos este puntito y este otro puntito. Desde acá arriba también nos vamos 20 para allá, 20 para allá. O directamente desde estos puntos trazamos verticales hasta que se encuentran con este borde y encontramos ese y ese. Por cada uno de estos trazamos los otros bordes de la pieza. Este. Fíjense que hay este y este, que pasan por los puntitos que ya encontramos. Y acá, obviamente, trazamos el borde inferior. Tomamos 62,5. Marcamos, hacemos una marquita acá. Desde ahí, una vertical para arriba. Desde esta marquita trazamos una paralela a estos bordes. Y a donde se cortan con las que yo venía desde allá, encuentro este otro punto. Y así sucesivamente. ¿Cómo construyo este borde, este otro? ¿Cómo encuentro este punto? A partir de la intersección de esta recta
con esta y de esta encuentro ese punto. Después le levanto una vertical y trazo por este punto esta otra paralela y se va armando la piecita. Es todo cuestión de ir uniendo los puntos que voy teniendo como datos, los puntos de datos. Bien, recuerden que de acá para arriba teníamos los mismos 5 milímetros que tomamos acá. Los mismos 5 milímetros. Bien. Entonces ya casi tengo armado esa otra pieza. Bien. Las líneas ocultas, hay algunas que han quedado ocultas no solo porque están detrás de sí mismas, sino porque ahora esta otra pieza las oculta. Entonces vemos acá, por ejemplo, que este borde es oculto porque no lo vemos por la misma pieza, pero este tramo es oculto porque esta otra pieza se superpone también. En definitiva, vamos borrando lo que va quedando oculto. Por eso les dije que vayan dibujando sin aprietar mucho el lápiz. Y seguimos ahora a dibujar, pasamos a dibujar las cartelas. Estas piezas que están acá se llaman cartelas y lo que hacen es rigidizar o darle sostén a este portamordazas. Serían las piezas número 5, que son dos piezas número 5 que van soldadas sobre la pieza número 4, que es la plaquita que acabamos de dibujar, y sobre la pieza 3. Bueno, como decíamos recién, vamos a dibujar las cartelas. La cartela es la pieza número 5, y esa pieza lo que hace es que una vez soldada a la pieza 3 y 4, le dan rigidez al conjunto. Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de ubicar la posición de algunas de las partes de esta pieza con respecto al conjunto para a partir de eso poder construir el resto. Bien, fíjense cómo empezamos. Vamos a empezar ubicando esta parte inferior en el conjunto. Este vértice vamos a tratar de ubicarlo de esta manera. Desde este borde de la plaquita hacia la izquierda tomamos 2 milímetros, hacemos una marquita. Desde esos 2 milímetros tomamos 4,5 milímetros. Hacemos lo mismo desde el otro extremo. 2 milímetros de acá hasta acá, 4,5 de acá hasta acá. Y por esos puntos trazamos esta recta, esta y esta, que serían la base de la cartela, serían esta y esta. Bien, y sabemos que tiene que llegar al borde de la pieza número 4. Entonces arrancamos de ahí. Las prolongamos hasta donde se encuentren con el borde inferior de la pieza número 3. Cuando llega ahí, deberían tener 60 milímetros. Perdón, 50 milímetros, que son la medida que tiene en la base de la cartelita. Si nosotros acotamos ahí para ver qué medida tiene, fíjense, vamos a acotar desde ahí hasta ahí, tiene 50 milímetros la cartelita. Desde acá hasta acá, tiene 50 milímetros. Y es lo que hemos dibujado ahí, justo, coincide justo. Bien. Entonces la prolongamos cuando se encuentran con esta parte que es el borde inferior de la pieza número 3. Hacemos una marquita, otra marquita. Y desde ahí subimos verticales. ¿Hasta dónde? Medimos. Subimos verticales, hacemos lo mismo acá, subimos verticales. ¿Hasta dónde? Ya vemos. Agarramos cualquiera de estos puntos, por ejemplo este que está acá, y sobre este medimos hacia arriba 28 milímetros, que es lo que mide realmente la pieza.
mide 28 milímetros en esta partecita de acá, desde abajo hacia arriba, mide 28 milímetros. Entonces, a los 28 milímetros hacemos una marquita, y por esa marquita trazamos una paralela a este borde, por ejemplo. Y al trazar una paralela por este, me va a quedar definido en la intersección esta que está acá, este punto y este punto. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces me quedarían definidos ya casi los extremos del triangulito. Me quedarían definidos ese punto, este que está acá, este que está acá, este y este. En la pantalla que sigue, hacemos exactamente lo mismo que hicimos con los 28, pero ahora de alguno de estos 4 puntos que tengo acá, levanto una vertical. Sobre esa vertical mido 10 milímetros, que es lo que tiene en este borde. La cartelita tiene 10 milímetros acá. Levanto los 10 milímetros y encuentro este punto. Por ese trazo una paralela a esta línea, por ejemplo, y encuentro este punto y este punto. Y finalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que unir este punto que encontré antes con este, y así sucesivamente. Uno, este con este punto con este que está acá con este que está acá, y este que está acá con ese. Bueno, lo pensamos en cuanto a los bordes ocultos. Fíjense que acá hay bordes que son ocultos por la propia pieza y hay bordes que son ocultos porque se antepone otra pieza antes. Y además ahora al dibujar la cartelita también oculta parte de la plaquita de atrás, que son estos tramitos. Todo eso después lo borramos. Acá estarían los bordes ocultos y acá dibujamos como debería quedar. Les muestro los dos simultáneamente para que puedan apreciar. ¿Ven cómo va cobrando forma? Bueno, hasta aquí el primer video tutorial. Trabajamos prolijo y respetando bien las paralelas, y si hacemos eso, vamos a llegar a buen puerto.